Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a jugar un super juego que nos trae Trafalgar Editions, que es el Panzer Camp, un juego de minis de tanques que es súper sencillito, tiene muy poquitas reglas, la verdad es que es un juego bastante ligero y como veis tenemos por una parte a los alemanes y por otra parte a los rusos. Los alemanes juegan con el Panzer IV y un Tiger, que es este grande de aquí, y un KV-1 por parte de los rusos, que es este grande que tenemos aquí, y después los T-34, que son los pequeñitos que tenemos por aquí, ¿vale? Bueno, como veis tengo en la disposición del tapete, aquí en el centro, bueno, pues he puesto ahí una casa por poner algo que haga así un poquito de relleno para que no puedan atravesar los tanques campo a través y puedan atacarse sin más, ¿vale? Por allí tenemos también una caseta con un bosquecito pequeño. Por aquí, bueno, pues un arbolito por ahí suelto. Lo mismo para este lado, tenemos una caseta por aquí y un pequeño bosquecito. Además, un pequeño bosque en ese lado de ahí, ¿vale? Y bueno, y por allí pues un árbol. A ver, sí, este era un árbol, sí. Por aquí un arbolito desperdigado y poco más, ¿vale? Aquí tenemos árboles también desperdigados y ya está, ¿vale? No se puede atravesar la casa, este de aquí tampoco va a dejar y este de aquí tampoco. Ojo, hay una regla opcional que si tú tuvieras casas hechas en 3D, ¿vale? Sí podrías atravesarlas, pero habría que hacer una tirada para ver si el tanque pues queda dañado y demás cositas, pero bueno. Vamos a ir poco a poco, ya sabéis que me gusta enseñaros a jugar de la mejor manera, jugando. Bueno, tenemos las cartas de cada una de las facciones, en este caso dos facciones, ya os dije antes, Alemania y Rusia, y vamos a empezar jugando, pues primero vamos a tirar, vamos a poner todos los cañones rectos, porque los cañones, hacia dónde está mirando el cañón del tanque va a ser muy importante. Lo primero de todo es saber la distancia que hay en el tablero, ¿vale? En el tablero, el tapete o la mesa donde juguéis. En mi caso mide 90 centímetros, ¿vale? Son de 90 centímetros, así que hay que dividirlo en 5 partes. Y ahora os explico por qué. 5 partes, que son 18 centímetros por cada parte. Aquí vemos en las tarjetas, ¿vale? Una numeración que pone de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. Por eso os decía que hay que dividirlo en 5 partes. 90 entre 5, pues a 18, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí vienen unos factores de penetración. En este caso son de 45 centímetros. A ver, dame un... Uy, perdona. A ver. Sí, más o menos. Vale, ahí se ve fenomenal. En el de 1... ¿vale? Serían 45 centímetros. En el D2, que está más lejos todavía que el enemigo, serían 38 milímetros, quiero decir, ¿vale? Esto es al final la penetración que va a tener el blindado respecto al enemigo, que ya lo estamos viendo por aquí, ¿vale? Lo que se necesita. Bueno, lo que se necesita para que le penetren, por ejemplo, al Panzer. Lo vamos viendo, ¿vale? Pero bueno, por lo menos quedaros con el concepto que hay que dividirlo en 5 partes para el factor de penetración. Así que, venga, vamos a darle caña a todo esto y vamos a empezar. Vamos a empezar súper sencillo. Vamos a coger dos dadetes, uno rojo y uno azul. El azul para el alemán y el rojo para el ruso. Tiramos los dadetes. Vale, sale un 6. ¿Quién va a tener la iniciativa? El alemán. Cogemos por aquí un token que tenemos y lo ponemos con el -1. Lo vamos a dejar aquí porque así lo tenemos presente, ¿vale? Con un -1. Para la siguiente vez, el alemán va a tener un -1 a la tirada del dado para tener la iniciativa. Muy bien, pues venga. Voy a apartar esto porque hay que mover ya los tanques. Uy, he movido la caseta. Vale, como la iniciativa, hemos dicho, es alemana, los primeros que se van a mover va a ser los rusos. Entonces, ¿cómo es el movimiento? Pues en las tarjetas vienen la cantidad de movimiento que puede tener cada tanque, ¿vale? En este caso, los T-34, que son los pequeños, tienen un movimiento de 3. Bueno, ¿cómo funciona? Tenemos unas plantillas también, que es estilo tokens, a ver si soy capaz. Tenemos por aquí unas plantillas de movimiento, ¿vale? Que las utilizamos para poder hacer los movimientos de tanto movimiento, ya sé que entro en redundancia, pero es que no sé cómo decirlo. Venga,
Entonces, tenemos, por ejemplo, para mover, va a empezar a mover esto, el jugador ruso, ¿vale? Va a moverse así, 45 grados, y ahora os explico por qué, y después otros 45 grados. Con una vez es suficiente. Si tú haces un movimiento completamente recto, de 3 puntos, en este caso serían de 3 puntos, el inconveniente es que en el siguiente turno, como un tanque no puede frenar en seco, porque si no se matan los que están dentro, ¿vale? Estás obligado a moverte una plantilla más, una unidad de movimiento más en tu siguiente turno. Pero estás obligado. O sea que hay que tener mucho ojo para jugar con estas cositas. Ojito con esto, ¿vale? Está muy bien cuando los desplazamientos son muy lejanos, entonces tiras campo a través y te puede beneficiar en ese momento, ¿vale? Para poder seguir avanzando, para llegar a un punto en poder disparar o enfrentarte al enemigo cuanto antes. Pero en estas distancias que son un poquito más cortas, de hecho tenemos por aquí, entre uno y otro tenemos unos 60 centímetros aproximadamente, ¿vale? Desde el cañón del Tiger hasta el primer T-34, unos 61-62 centímetros. No es necesario pues tener que hacer todo el camino recto, ¿vale? Entonces, ojito, cuando haces un giro de 45 grados, esa parte que yo os estaba comentando de seguir en el turno siguiente con el movimiento se pierde, ¿vale? Como ya estás girando y encima haces otro giro más, con lo cual no te ves obligado. Entonces sería 1, 2 y 3. ¿Vale? El tanque se queda así. Después ya veremos qué es lo que hay que hacer, porque las torretas también se pueden mover y demás. Pero vamos poco a poco. Primero, los movimientos. Yo creo que ha quedado claro el tema del movimiento, ¿vale? Si tú haces un giro de 45 grados, ¿vale? No de 90, sino de 45, porque ya dependiendo, a medida que vayamos viendo las estrategias y demás, os voy contando más cositas. Con 45 grados no hace falta en el siguiente turno continuar con el movimiento obligatorio, ¿vale? Pues venga. Este viene por aquí, este va a hacer lo mismo, va a hacer un movimiento de 45 grados y otro movimiento por aquí porque se van a quedar los dos a la par, ¿vale? Se van a intentar proteger mutuamente, entonces vendría 1, 2 y 3, fenomenal. Venga, pues está al tope, pero al tope de su movimiento. Venga, vamos con el de arriba, vamos con el KV-1, el KV-1 tiene movimiento de 2. Tiene por aquí, como veis, movimiento de 2. Entonces, lo que va a hacer solamente va a mover 1. ¿Por qué va a mover 1? Porque va a entrar en el bosque, ¿vale? Este va a coger y se va a poner aquí, que está más del 50% del tanque dentro del bosque. Y ahora os explico que al haber entrado en el bosque hay que hacer una cosita más, ¿vale? Venga, y ahora vamos con este T-36 que tenemos por aquí, vamos con este, ahí va, que le he movido, perdonad, vamos por aquí, vamos por aquí, ¿vale? Y este sí que le vamos a dejar así, ¿vale? Pues serían 1, 2 y 3, y ya con ese quedaría apañado. Muy bien, muy bien, pues ya está. Ya lo tenemos esto solucionado. Ahora, aquel ha entrado en un bosque. ¿Qué significa? Vamos a la plantilla. Dice que el valor hay que tirar un dadete, perdón, 2 dadetes para ver si se queda atascado o no se queda atascado. Entonces, si saca un 6, ¿vale? Si saca un 6, pues se queda atascado. Sí, así de claro. Vale, saca un 7, ¿vale? ¿Qué es lo que significa esto? Perdón, que ya decía yo que hay que lanzar un dado de 6, no 2 de 6, que se me ha pasado ahí, ¿vale? Entonces sale un 2, con lo cual no queda inmovilizado. El vehículo va a poder continuar en su siguiente turno si quiere moverse, ojo, que no está obligado tampoco a moverse. Pues venga, dicho esto, ahora es el turno del alemán. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el alemán. El alemán tiene por aquí el Tiger, ¿vale? Y tiene por aquí los Panzer IV. El movimiento es de 2 y el del Tiger es también de 2. Entonces, una cosita que no he explicado. Ojo, yo es que voy a utilizar el metro, pero hay unos tokens que tenemos por aquí, que son estos mases,
que es para poder colocarlo cada, bueno, en mi caso cada 18 centímetros para saber las distancias de disparo. Pero bueno, yo voy a utilizar la regla y si alguno quiere utilizar los tokens, también puede utilizar los tokens para determinar las distancias entre cuadrantes, ¿vale? O sea, eso ya cada uno se lo gestiona a su manera. Para mí siempre es más fácil porque yo vengo ya curtido en su momento de Warhammer, entonces siempre me es más sencillo utilizar la regla. Bueno, pues entonces, esto no me hace falta. Vamos a empezar con los Panzer, ¿vale? Los Panzer 4, vamos a ver los Tiger, el Tiger después. Vamos a empezar con el Panzer 4, a ver. El Panzer 4, que va a ser... Ah, por cierto, no he dicho el objetivo. El objetivo es destruir el 50% de las unidades enemigas. Da igual sean más o sea, da igual que sean estos dos o sean estos dos o lo que sea, ¿vale? Da igual, el 50%. Vale, vamos a ver, vamos a empezar con los Panzer 4, ¿vale? Y después ya movemos a este o vamos por grupos. Mejor vamos por grupos. Venga, vamos a mover entonces a ese. Ese, vamos a ver dónde tengo yo las plantillas que se me han ido. Esperad un momento que he perdido las plantillas. Bueno, pues como hemos dicho, el Panzer que va a venir por aquí, ¿vale? Y va a venir por allá, así, a 45 grados. Será 1 y 2, que es el máximo. Vamos a ponerlo así, que es el máximo de movimiento que tiene este. Vamos ahora con el Tiger, que va a venir por aquí y va a venir por allí, aproximadamente 45, ¿vale? Vamos a hacer 1 y 2. Y después, ¿vale? Yo creo que así va súper bien. O sea, lo estáis viendo bien, sí, lo estáis viendo correctamente. Vale, y ahora vamos a ver aquellos de allí. Aquel de allí va a hacer por aquí una pirula, va a intentar bordear el bosque, ¿vale? Va a intentar hacer esto así. Yo os digo que esto es para intentar evitar el movimiento obligatorio en el siguiente turno, ¿vale? 1 y con esta serían 2 y se queda para allá, más que para acá. Venga, y este de aquí, que va a hacer así, y se va a meter ya en el bosquecito, y se va a quedar pues, más o menos ahí, ¿vale? Pues se va a quedar aquí. Vale, fenomenal. Fenomenal. Ojo, no tienes por qué mover toda la plantilla, aunque te va a contar como una unidad completa, tú te puedes quedar a mitad, no habría ningún problema, ¿vale? Es decir, tú en vez de hacer movimiento completo hasta aquí, lo podrías hacer hasta aquí. Eso ya como tú quieras hacerlo. Pero de momento queremos intentar llegar al combate cuanto antes para intentar destruir al enemigo. Muy bien. Muy bien. Pues venga, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a intentar ahora va a ser mover torretas, ¿vale? Es la fase de mover torretas. Entonces, ¿cómo se mueven las torretas estas? Pues hay una plantilla por aquí, tope guay. A ver si la encuentro. Esto es lo mismo que las tablas, que hasta que encuentre las cosas te la... Vale. Pues vamos a empezar con... Da igual, los rusos, por ejemplo, ¿vale? Tenemos una plantilla por aquí, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 1, 2. ¿Eso qué significa? ¿Veis el dibujo del cañón? Bueno, pues hay que ponerlo aquí. En este caso, el cañón está apuntando fuera de alcance de este tanque. Evidentemente, el T-34 es que no va a poder hacer absolutamente nada contra el Tiger. O sea, es que ni por asomo. Pero puede intentar hacerle un crítico, que ya veremos. Entonces puede ver esa posibilidad. También tiene la posibilidad de disparar este hacia su lateral, ¿vale? Que es lo que va a hacer realmente. Entonces, cogemos, como es 1 o 2, ¿vale? Se mueve ahí. ¿Veis que es 1 o 2? Pues hay que lanzar un dado, lanzaría un dado, sale un 5. Bueno, pues podría mover hasta aquí, ¿vale? Podría mover 180 grados. Evidentemente no le compensa absolutamente nada, puede mover hasta ahí, ¿vale? Y de aquí pegaría un pepinaco al frente, pues por el frente. A ver si
¿Puede mover un poquito menos? No, es que va a estar complicado. Va a estar complicado. Por aquí, va para el frente. O sea, a este le va a dar de frente, no le puede dar por un lateral. Y este de aquí, que va a intentar impactar al Tiger. A ver si soy capaz sin fastidiar mucho el tema. 1, 2, ¿vale? Con 1, 2. No hace falta tirar el dado, evidentemente, porque con un 1, con un 2 impacta. Va a moverlo ahí y va a ver si puede hacer pupa. A ver, ahí, ¿vale? Para medir distancias, yo utilizo una cuerdecita, ¿vale? Existen unos láseres súper guapos que te lanzan, que generan una línea muy guay, pero yo no tengo eso, así que eso ya es mucho pedirme. La colocación de los cañones al final es a ojímetro. Después ya vienes tú por aquí con una cuerda que yo tengo, con un hilo que yo tengo, ¿vale? Fijaros que por aquí le da por el frente y de aquí a aquí le va a dar pues más o menos también por el frente, ¿no? Sí, le va a dar por el frente. No, por el lateral. Posiblemente sea por el lateral. Sí, le va a dar por el lateral. Al final le dará por el lateral. Fenomenal. Vale, pues venga, vamos entonces ya con los otros tanques. Vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a dejar esto por aquí, el hilo. Venga. Vamos a colocar este perfectamente, ¿vale? Vamos a ver, yo creo que este podría pegar pepinaco, ping, y darle ahí, vamos, de vellón, y destruir ese tanque. Si yo lo pongo ahí, acordaros, la plantilla la tenemos aquí, la plantilla la tenemos por aquí, con lo cual con un 1 o un 2, fijaros todo lo que podemos mover. Así que no habría ningún problema. ¡Ping! Y le da por todo el lateral. No habría problema alguno. Y ahora, este de aquí, que este ya sería impactar ahí, le intentaría impactar al ruso por el mismo lateral. Ay, si soy capaz. Vale, que sería pues lo mismo. ¿Dónde estaba? 1, 2, ¿vale? 1, 2, no habría ningún problema para poder hacer este giro sin problema ninguno. Ahora sí, vamos a medir otra vez. Vamos a ver la cuerdecita esta que tengo tope guapa. A ver, tenemos por aquí. A ver. Esto es lo mejor, ya os digo, un láser ahí guay y a tomar viento. A ver, tacata, tacata. Vale, le daría por el lateral. Y este le daría también por el lateral. A ver, vamos a volverlo a medir bien. Vamos a medir bien. Vale, este es por el lateral. ¿Vale? Y este sería por el frente. No, sería por el lateral también. Por el lateral. Le podría dar por el lateral. Vale, este sí le va a dar por el lateral. Incluso casi por la parte trasera, ¿eh? Por la parte... Sí, por el lateral. Más bien es por el lateral. Le da por el lateral. Y este de aquí, aquí, pues por el lateral también. Vale, vamos a aquellos de allí. Pues fijaros, aquel de allí no va a hacer falta ni que haga nada. Simplemente mover un poquitín para intentar darle por el lateral. Este ya le voy a dejar colocado. Este le voy a dejar... A ver, vamos a ver. Este le voy a dejar ya por aquí colocado. Ahí. Yo creo que ahí, con un 1 o un 2, acordaros, un 1 o un 2. Y ping, ping. Vale, fenomenal. Y ahora, este de aquí, pues que será 3/4 de lo mismo. Este de aquí, movemos la torreta. Y este irá, pues, ahí, que será de frente. ¿Vale? Ahí será. Será de frente. Vale, este, como tiene que ser, girará, que esto sería 1, 2. Y a donde caiga, ¿vale? Donde caiga, que este va a caer aquí. Vamos a medir. ¡Jo! ¡Qué pena no tener un láser de esos, la virgen! Vamos a medir. ¡Uy! Perdona que le he dado ahí un golpe a la cámara. Vamos a medir. Pimba, pimba. Efectivamente, ¿vale? Por todo el centro. Y este le dará por aquí, por el centro. Y este ya por el lateral. Fenomenal. Aquel de allí no va a poder disparar. Bueno, sí, puede disparar. No, no puede disparar. Sí, sí puede disparar, ¿cómo que no? Perfectamente. Este hará un giro. La torreta girará. Ay, esperad un momento que la torreta está un poco dura.
Este va a hacer así y va a girar 1, 2, ahí, ¿vale? Ahí. Venga, fenomenal. Y va a poder hacer el disparo hacia este cañón de aquí. Vamos a ver, bueno, hacia el cañón, hacia el tanque. Hacia el tanque de aquí. Este va aquí, vale, fenomenal. Y le va a dar, pues, de frente, ¿vale? Venga, muy bien. Muy bien. Pues ya habéis visto, os digo que es 1, 2. Vamos a ver este, no me ha quedado a mí muy conforme. Sí, 1, 2, ¿vale? 1, 2. Este ha sido también para 1, 2. Este ha sido para 1, 2 también y 1, 2. Fenomenal. Muy bien. Muy bien. Explicaros una cosita. Si vosotros queréis mover la torreta más, ¿vale? Por ejemplo, queréis que haga un giro de 180 grados, tenéis que tirar el dado. Si sale 5 o 6, lo hace. Si sale 3 o 4, se queda a mitad de camino. Si sale 1 o 2, pues ya sabéis, se ha movido lo poquito que he movido yo estos, ¿vale? Por eso están 5, 6, 3, 4, 1, 2. Por eso es, ¿vale? En este caso, como no hemos necesitado esto de lanzar, o sea, mover las torretas más de 1 o 2, es absurdo lanzar el dado, como ya he dicho antes. Fenomenal, ya tenemos esto apañado. Ahora viene lo mejor de lo mejor, que es la fase de ataque. A ver, la fase de ataque. Hay varios modificadores a tener en cuenta. A ver, voy a dejar por aquí mi super regla. Hay que tener varios factores a tener en cuenta. Uno de ellos es que se han movido todos los tanques, ¿vale? Al moverse todos los tanques va a haber modificador de, en este caso serían un +2 para estos, más un +3 para estos. Con lo cual va a ser todo más complicado hacer impacto. Aparte de saber dónde están. Vamos a empezar con los ataques de los alemanes. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen iniciativa, con lo cual ellos son los que empiezan. Vamos a empezar por el Tiger. Tenemos por aquí el Tiger respecto al T-34. Bueno, ¿cómo funciona esto? Primero tenemos que elegir munición. Vamos a elegir, tenemos aquí una munición que es APCB y después el APCR. El APCR es un tipo de munición especial, es muy escasa. De hecho, si tú quieres jugar con esta munición, después tienes que lanzar un dado y se sale, creo que era un 6, la munición se acaba y ya, adiós, muy buenas. Espera, dame un momento que lo voy a comprobar, no me acuerdo si era un 6 o era menos, dame un momento. A ver, comentaros una cosa que se me ha ido la pelota. ¿Veis que aquí hay unos números que están en amarillo y otros en blanco? Bueno, pues tienen que ser todos en blanco, porque los que están en amarillo significa que pueden mover, o sea, que se han podido mover, pero no pueden, así significa que se pueden mover. Bueno, venga, vamos entonces a la fase de disparo, como hemos dicho antes, y vamos a empezar por el Tiger, que va a disparar pues a este T-34. Como se han movido, hay que sumar también a estos, hay que sumar después los modificadores, que va a ser tela, ¿vale? Lo primero de todo, hay que ver el terreno. ¿En qué terreno están? Bueno, pues están en terreno abierto, ¿vale? Están en terreno abierto, con lo cual tienen que sacar un 9 o menos. Venga, pues con un 9 o menos ya impactaría. ¿Vale? Son 11, no impactan, ¿vale? Y aparte, tenemos que tener en cuenta la distancia. Acordaros que cada cuadrante son de 18 centímetros. Aquí pues hay unos 19 aproximadamente, con lo cual sería un D2, que nos tendríamos que venir aquí para el factor de penetración. Como hemos dicho antes, vamos a utilizar munición normal. Pues nada, no ha ocurrido absolutamente nada de nada, ¿vale? Serían 9. Bueno, hemos sacado 11 más 5 por los modificadores, pues fíjate, nos vamos a 16, con lo cual, nada, no han impactado en absoluto. Ahora vamos con los T-34. Los T-34 lo mismo, va a disparar aquí, tiene que sacar 9, o sea, tiene 9, ya verás tú. Vamos a sumar aquí, vale, 8. 8 más 5, pues fijaros, se nos va aquí a 13, se nos va a 13. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que 13 es mayor que 9. Aquí siempre va a ir a menos, ¿vale? Siempre es 9 a menos, 7 a menos, 6 menos o 6 o menos, ¿vale? Pues nada, no impactan, o sea, se van por los pepinos, evidentemente, porque están en movimiento, entonces es más difícil hacer impacto. De todas formas, también lo tendría muy difícil para penetrar el blindaje, ya que tendría estamos en distancia de 2, complicado, muy complicado. Muy bien, vamos a ver, continuamos. Vamos a continuar ahora con este Panzer. Ya, esto de aquí lo vamos a quitar, el Tiger. Tiger no ha podido hacer nada. Vamos con el... a ver, que me voy a dejar esto por aquí. Vamos con el Panzer, que dispara a este de aquí por todo el centro, ¿vale? Por todo el frontal. Lanzamos, también hay un modificador de más 5, ¿vale? Son 6 y 4, 10, y fijaros que son 19, más 5, 19, con lo cual, campo abierto, naranja de la China. Vale, y ahora este que va lo mismo, pues a ver lo que saca. Vamos a ver, 4 y 1, 5, 4 y 1, 5, más 5, pues son 10. Pues por el pelo de un calvo no lo ha impactado, ¿eh? Por el pelo de un calvo. Tenía que sacar 9 o menos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues venga, vamos con aquellos de allí. Primero, este va a intentar disparar allí. También tiene un modificador de más 5. De más 5, vamos a ver, son 4 y 2, 6, más 5, 11, es más que 9, con lo cual no hace absolutamente nada. Ahora este de aquí que va a intentar disparar allí, bueno, va a disparar, no lo va a intentar, sino que lo va a hacer. Pues sale 5 y 3, 8, más 5, pues se nos va a 13, con lo cual no hace absolutamente nada. Vale, ahora este que va a disparar a este de aquí. Que son pues lo mismo, perdón, este no es, vamos a tirar sus dados, vamos a hacer las cosas bien, sus dados, 3 y 3, 6, más 5, pues son 11, pues como son 11, pues naranja de la China, ¿vale? Pues nada, venga, vamos ahora con este de aquí, este que va a intentar impactar hasta allí, pero este va más lejos. Primero vamos a ver, tiene 2, más 2, 4, ¿vale? 5 y 4, 9, más 4 se va a 13, más la distancia, que esa será una distancia de 2 o de 3 o algo así, de 2 o de 3, pues yo creo que sería aquí, ¿vale? De 3, yo creo que es de 3, porque aquí más 18, no, sería de 2, ¿vale? De 2, y vemos aquí que para impactar el objetivo, bueno, no tiene ningún modificador, pero aún así, pues no llega a ningún lado. Vale, pues con esto ya hemos terminado esta fase de combate, que no ha ocurrido absolutamente nada. Como veis, es muy difícil impactar, y más cuando es en movimiento. Con lo cual aquí mucha sangría no hay. Pues nada, pues venga, vamos a hacer otra rondita más. Vamos a ver a quién le tocaría. Vamos a coger 2 datos cada uno. Tiene un -1 el alemán. ¿Vale? El alemán de todas formas había perdido, con lo cual es turno del, vamos a poner esto así, del ruso. Muy bien, pues entonces, ¿quién mueve primero? Pues el movimiento va a ser del alemán. El alemán no se va a complicar mucho la vida en esta ocasión y se va a mantener donde está, ¿vale? El Tiger se mantiene donde está. Y este de aquí sí, este se va a tener que mover, por lo menos uno. Se va a mover uno, y ahora os explico por qué. Uno, ¿vale? Se va a mover uno. ¿Y por qué se va a mover uno? Debido a que la penetración que tienen los Panzer IV respecto a los T-34 es que es muy difícil que impacte, haga un daño directo por el frente, porque estos son muy duros. Los rusos son súper duros, ¿vale? Entonces aquí le ponemos un +1. Voy a ver si encuentro por aquí los tokens. Sí, es del Mercadona, esta, ¿vale? Que lo sepáis, que esto es de las lasañas que vienen en el Mercadona, de la pequeñita. Pues mirad qué bien vienen para estas cosas. Pues venga, este es un +1 porque se ha movido 1. Este de aquí le quitamos porque no se ha movido. Más cositas. Venga, vamos ahora con este de aquí. Vamos a ver si este también puede mover 1. Va a mover 1, va a moverse aquí, vale.
se mueve 1. Después hacemos lo de las torretas ya al final. Venga, pues movemos por aquí, ¿vale? No voy a cortar porque así veis cómo va funcionando esto. Sobre la marcha tenemos por aquí el +1. ¿Vale? Acordaros que es blanco porque puede disparar. Si no pudiera disparar tendría que ser amarillo, simplemente sería movimiento. Y ahora este de aquí, que se va a quedar donde está, ¿vale? Porque ahí está bastante bien cubierto. Porque aquí acordaros que hay un 7 o menos que tienen que sacar los enemigos para poder impactarle, con lo cual no se va a mover en absoluto. Vale, pues entonces los alemanes ya estarían con su movimiento. Vamos a quitar estos. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el ruso. El ruso, pues, el ruso lo que va a hacer va a ser, por lo menos, mover este de aquí. ¿Cuánto movimiento tenía el ruso? Tiene 3. Vale, el ruso va a intentar bordear al Tiger, ¿vale? 1. Va a hacer así. 1, 2 y 3. ¿Vale? Se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí y va a intentar a ver si puede mover la torreta. Yo ahora mismo puedo coger... Bueno, se quedaría ahí. Yo podría coger y dejarle incluso aquí, a ver si hay suerte, ¿vale? Lo vamos a dejar ahí para que veáis que también se puede hacer este movimiento sin tener que llegar hasta el final de la plantilla. Venga, lo dejamos aquí va a intentar hacer daño al Tiger, que no lo va a conseguir, pero bueno. Y ahora este de aquí, por cierto, esto es un +3. Este es un +3. Vale. Y ahora este, que se va a mover simplemente 1, ¿vale? Para intentar impactar aquí en el lateral al Panzer, ¿vale? Bueno, pues con eso ya lo tenemos. Este va a hacer lo mismo, se va a mover simplemente 1, ¿vale? Va a moverse 1 hasta aquí para intentar hacer impacto aquí en el lateral al enemigo. Y este que se va a quedar en la retaguardia porque ahora este le tiene más fácil para impactarle y destruirle. Se queda en la retaguardia, así que todo fenomenal. Muy bien, pues ya con esto hemos terminado. Vamos ahora a la fase de movimiento de torretas. Vamos a ver cómo... vamos a empezar por la parte de los alemanes, ¿vale? Los alemanes, a ver, este tiene la torreta así por el turno anterior. Con lo cual 1, 2 puede hacer un giro. Puede girar esto así sin problema. Buah, se va a ir a tomar viento, ya verás. 1, 2, ¿vale? Lo tenemos así aproximadamente. Con lo cual, sin ningún problema, puede moverse hasta aquí, incluso ahí, si queréis, ¿vale? Y ahora vamos a ver este de aquí. Este lo va a tener bastante más complicado. Tiene que sacar 3 o 4. ¿Vale? Sí, más o menos ahí. 3 o 4. Porque con 1, 2 le podría valer. A ver, perdón que voy a meter por ahí un poco de cabezón. 1 o 2. Sí, le podría hacerlo, ¿vale? Podría hacerlo y no necesitaría, de hecho, 1, 2, ¿vale? Vamos a ver si esto valdría o hay que tirar el dadete. Uy, pues muy justito, pero valdría. De hecho, un pelín más para acá, valdría. Vale, no haría falta todavía tirar el dado. Vamos a ver ahora este de aquí que está mirando hacia ese lado. Vale, con 1 o 2 también le va a impactar por el lateral. No haría falta lanzar dadete, ¿vale? 1, 2, vamos a ver, ponerlo otra vez. Ah, pues sí, mirad, va a tener... No va a hacer falta, yo creo que no va a hacer... No va a hacer falta, ¿eh? No va a hacer... A ver, esto estaba así. No va a hacer falta lanzar... Vale. Y este de aquí que tampoco va a hacer falta que lance dado para impactar, que vendría ahí. Vale, fenomenal. El Panzer es la única manera de hacerle daño al T-34, ya sea por el lateral o por la parte trasera, porque el blindaje de aquí es súper duro, ¿vale? Lo tiene muy duro. Vale, pues esto ya estaría. Vamos a ver a aquellos de allí, este de aquí, que a ver si con un 1 o un 2 o va a tener que lanzar dado para ver si impacta. Vamos a ver, tenemos por aquí... No, fijaros, con un 1 o un 2 sería suficiente. Con 1 o 2 ya le da ahí. Lo mismo va a pasar con este de aquí. Con 1 o 2 ya le giramos ahí y le da por el lateral.
Vale, y ahora este de aquí, que, bueno, pues ya directamente de frente y ya estaría. No habría que hacer nada más. Muy bien, pues todo apañado. Venga, vamos entonces ya a la fase de combate, porque ya hemos hecho esta fase de mover torretas. Este de aquí no le haría ni falta, porque directamente llega aquí, no habría que hacer nada más. Y vamos a empezar por los rusos, porque son ellos los que tenían la iniciativa. Vamos a empezar por los T-34, ¿vale? Vamos a empezar por este T-34, bueno, por este mismo, ¿vale? Por este T-34. Este de T-34 contra el Tiger. Vamos a ver. Tenemos por aquí. Estamos en campo abierto, ¿vale? Más 3 por parte del ruso. ¿Vale? Son 3 y 3, 6 y 3, 9. Hay impacto, ¿vale? Hay impacto. Como hay un impacto, ahora tenemos, por cierto, voy a utilizar la munición especial, ¿vale? Que no lo he dicho antes. Antes de lanzar los dados hay que decir qué munición es el que va a usar. Aquí se me ha pasado, perdonad. Va a utilizar el APCR para intentar penetrar el blindaje del Tiger. A ver si le puedo hacer algo de pupa. Vale, pues hace el disparo. Ahora tienen que lanzar los dados. ¿Vale? Va a lanzar los dados para ver si esa munición se agota, porque esta es muy poderosa, pero se agota muy rápido. Vamos a ver. Vale, sale un 7. De 8 a 12 quedaría agotada. Como ha sacado un 7, puede continuar disparando en su siguiente turno. ¿Vale? Entonces, como ha hecho el disparo con la munición especial, ahora vamos a lanzar para ver el factor de penetración. Tiene que sacar, como está por un lateral, tiene que sacar un 7 o menos. Tiene que sacar un 7 o menos. Tiene que sacar un 7 o menos. Pero como tiene un más 2, bueno, pues ya lo veremos. Venga, 7 o menos. Vamos a ver, un 7 o menos. 6 y 3, 9, más 2, 11. 11. Como es superior a 7, pues no impacta. O sea, directamente ha rebotado la bala, el proyectil y ya está, ¿vale? No ha ocurrido absolutamente nada más. Pues ya está, pues ahí se queda, no ha ocurrido ningún daño. Vamos ahora por parte del alemán. El alemán pues va a utilizar munición normal porque no le hace falta nada más. Como estamos en D1, ¿vale? Estamos aquí en la parte de D1 por la cercanía, no hay que medir distancias. La única distancia que habría que medir es este, ¿vale? Que aún así, este es D2, ¿vale? Por lo demás, todo D1, no habría ningún problema. Venga, pues son a 120, no habría ningún problema. Primero vamos a ver si impacta. Vamos a esto de aquí, tiene más 3. Vale, son 3, más 3 son 6, con lo cual es menos que 9, con lo cual impacta. De momento impactaría. ¿Cómo impacta? Ahora, como está por el lateral, tienes que sacar un 11 o menos. 11 o menos. Y fijaros que tiene un modificador de más 0. Aquí viene, ¿vale? Así que con 11 o menos te hace pupa. Pues 6 y 3, 9. Evidentemente. Con 9 a tomar viento. Así de claro. Vale, pues ahora le ha penetrado. Vamos a ver si le destruye o qué es lo que pasa. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Tiene un factor de penetración de 120. ¿Vale? De 120. Y este tiene un blindaje de 45. Como le sobrepasa, o sea, como es igual o superior, le impactaría y directamente le destruye. ¿Vale? Así que este tanque se va a tomar viento. O sea, le ha pegado un pepinaco, le ha reventado todo el jeto, tío. Todo el jepeto ahí, sin más. Así que fenomenal. Nos viene esto, bueno, nos viene. Al alemán le ha venido muy bien. El Tiger ya os digo que es súper duro. Aquí tenemos que intentar entablar un combate contra el KV-1 a ver cómo quedaría esto. Porque estos son unos mindundis en comparación con el Tiger, ¿vale? Bueno, este token lo voy a quitar porque ya no haría falta. Y ya con esto, como veis, pues hemos visto ya el combate, prácticamente cómo funciona. Es así de sencillo. Así de sencillo. Venga, vamos a seguir con el otro combate, que sería un Panzer contra el T-34. Como he dicho antes, ojo, no lo he comentado, pero los combates son simultáneos.
Por eso primero ha disparado uno y después el otro. Al fin y al cabo son simultáneos. Venga, pues empieza el ruso. Vamos a ver, el ruso tiene ahí un +2, bueno, sí, es un +2. Venga, vamos a ver, el ruso coge sus dadetes. Salen 3 y 2, 5, +2, 7, hay impacto. ¿Vale? Como hay impacto, él va a utilizar, joder, que no lo he dicho, es que siempre se me olvida, va a utilizar su munición especial. Bueno, su munición especial no le haría ni falta, va a utilizar la munición normal, que es el APCB, y va a intentar, pues, destruirle como sea. Así que vamos allá, vamos allá. Tira los dadetes, el ruso tira los dados, sale un 9, ¿vale? ¿Qué necesitaba sacar? Necesitaba sacar un 7 o menos para impactar. Tenía que sacar un 7 o menos. Ay, madre mía, un 7 o menos. No ha podido ser, ¿eh? No ha podido ser, no pudo ser. Pues nada, no ha sacado lo suficiente para poder hacerle el factor de penetración y destruirlo. Así que ha rebotado, le ha quitado solo la pintura del chasis y ya estaría. Pues ha terminado ahí el turno del ruso. Vamos ahora con el turno del alemán. Perdón, vamos a coger los dadetes. Vale, 6 y 4, 10, nada, directamente ha fallado el valor de impacto, así que naranja china, ya aquí ya no continuamos más. Bien, venga, vamos entonces con esta parte de aquí, esto de aquí ya lo quito. Vamos con esos de ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar con el T-34 este que va a disparar aquí. Acordaros que esto es simultáneo, ¿vale? Pues va a disparar. Había movido uno. Perdonad que tengo que poner ahí un modificador que se me ha pasado por completo. Modificador de +1. Vale, pues venga. Cogemos los dadetes. 6 y 4, 10, +2, pues 12. Con lo cual, nada de nada. Vale, pues este ha fallado el pepino. Vamos a ver qué es lo que hace el alemán. El alemán, 6 y 1, 7, +2, 9. Impacta, ¿vale? Impacta. Ahí va a impactar por el lateral. Vale, como va a impactar por el lateral, pues va a tener que sacar un 6 o menos. Un 6 o menos. Y no tiene modificador. Así que 6 o menos. Vamos a ver. 5 y 1, 6. Le hace pupa. ¿Vale? Le penetra. ¿Va? ¿Cómo le penetra? Y está utilizando, aquí da igual lo que utilices, ¿vale? Porque al fin y al cabo están de 1 y los dos tienen, y este es de 45. Joder, es que siempre se me olvida. Perdonad, es que siempre se me olvida qué munición va a utilizar antes de lanzar los dados. Perdonadme, que se me olvida por completo. Bueno, pues es 45. 45, ¿vale? 45, y él tiene 45. ¿Qué significa? Que tanto que este tiene un factor de penetración de 45, este tiene un blindaje de 45, directamente este queda destruido. Así de claro. Este se ha ido al garete y ya estaría apañado, ¿vale? Otro tanque menos y joder, y qué mala suerte ha tenido el ruso. Pero que muy mala suerte. Bueno, con esto ya está claro que el alemán ha ganado la partida. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que hace el KV-1. El KV-1 va a disparar aquí, una distancia de D2. ¿Vale? Una distancia más o menos de D2, sí, porque son 22, 23 centímetros aproximadamente, más o menos así a ojímetro. Vamos a ver. KV1, ¿dónde estás? KV1 va a venir aquí y el KV1 pues va a lanzar los dadetes. Como se ha movido uno, bueno, pues ya sabemos cómo va. 6 y 5, 11, con lo cual no ocurre absolutamente nada. Y ahora quedaría solamente este, que va a disparar aquí. Ese es por lo menos un D3, por lo menos. No, un D2, ¿no? A ver, tiquiti, tiquiti, tiquiti. Son 40, 36, pues justo D2, ¿vale? 18, 18, 36. Vale, es un D2. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues va a disparar este aquí. No hay modificadores por ninguna parte, así que tiene que sacar un 7 o menos a pelo. 5 y 1, 6. Sé que no le va... perdón, que le he dado. 5 y 1, 6. Sabemos que no va a hacer absolutamente nada, pero oye, que no lo he dicho, pero va a utiliza munición normal.
Utiliza munición normal. No, no, va a utilizar la munición extra, ¿vale? Venga, pues va a utilizar la munición extra, que no me acordaba yo que era un KV-1. Estaba pensando yo que en otra historia. Pues van a lanzar los dados, ¿vale? 6 y 4, 9. Eso significa que en su próximo turno ya no va a poder utilizar la munición especial. Que lo tengo yo por aquí, el token de munición especial. Dame un momento que voy a buscarlo. Y con esto, pues ya lo tenemos por aquí. ¿Veis? Pone SA out. Bueno, pues SA out. ¿Vale? De munición especial, pues que se ha agotado. Vale, pues 45. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Ahora, como le va a impactar justamente en todo objeto, pues tiene que sacar un... hemos dicho es un D2, ¿no? Vale. Como es un D2, vemos aquí que no hay modificadores, así que tiene que sacar un 5 o menos. Complicado. Complicado, complicado. Vamos a ver si saca un 5 o menos. Buah, sale un 12. Vale, con un 12 tenemos un problema. Ha salido un 12, ¿vale? Con un 12 significa que el cañón se ha ido a tomar por culo. Así de claro, ¿vale? Se ha muerto. Se ha muerto la torreta. Ha reventado con el pepino que ha pegado. Pero solo hubiese sido en la fase de impacto, ¿vale? Si le ha fallado el cañón y, bueno, hubiese reventado, más bien se hubiese averiado el cañón. Como estamos en la fase ya directamente para impactar y más, pues eso no sucede. Y un doble 1 en la fase de impacto, pues evidentemente eso es un acierto siempre, ¿vale? Pues ya estaría, o sea, ha sacado un 12, pues está claro que no va a ocurrir absolutamente nada, directamente le ha dado un árbol y ya está, y no ha ocurrido nada más. Por cierto, no sé si lancé el dado para ver si este se quedaba aquí atascado o no, yo qué sé, sí, lancé un dado, sí. Vale, pues ya está, ya hemos visto aquí, ya hemos destruido el 50% de los rusos y los alemanes pues han salido victoriosos, con lo cual el alemán pues ha ganado la partida. Como veis no tiene complicación ninguna, son algunas mini reglas que hay que tener en cuenta, eso sí, y bueno, partida rápida, al fin y al cabo esto creo que ha sido 45 minutos, 50, algo así aproximadamente. Y espero que os haya gustado. A mí me ha gustado bastante el jueguecito, la verdad es que está bastante chulete. Tiene bastante chicha, aunque no lo parezca, tiene bastante chichota. Tener en cuenta muchos modificadores y tal, que eso es lo que hace que se juegue guapamente. Como veis es difícil impactar y más cuando hay movimiento entre ambos tanques. ¿Qué comentaros? ¿Qué comentaros? La calidad de las fichas y demás a mí me parecen estupendas, me parece todo muy bien. Lo único que no estoy muy de acuerdo son el tipo de tarjetas, ¿vale? De hecho, me he dado cuenta de una cosa, las tarjetas, hay algunas que están cortadas de manera regulera, ¿vale? Hay algunas que son más altas que otras, fijaros, de 1 milímetro aproximadamente, las alemanas son 1 milímetro más altas que la de los rusos, pero bueno, eso es lo de menos. Es de cartoncito, bueno, un cartoncito y tal. No me termina de convencer, el único así que no me termina de convencer. Por lo demás, pues el reglamento y demás, a mí me parece que está todo muy bien explicado. Hay una cosita ahí que tenía una pequeña duda que no estaba yo muy conforme, que es la parte esta del daño, que según cómo lo explica, no me termino de convencer, menos mal que estaba por ahí eh, Crisanto para ayudarme un poquito con el tema del reglamento. Y bueno, pues comentaros, hemos visto bastante cosita, lo único que no hemos podido ver es cuando se hace algún crítico y demás, que es cuando no destruyes a un tanque, pues le puedes hacer un crítico y con ello pues le fastidia la torreta o le fastidias el motor o la cadena y ya no se puede mover, ¿vale? Pero bueno, creo que voy a traer este juego más veces al canal porque me gusta bastante y quiero que veamos más partes de este juego que yo creo que merece la pena, ¿vale? Yo personalmente creo que merece la pena. Ya sabéis que yo no me mojo, o sea, si hay un juego que no me gusta y me parece un truño, lo digo claramente, me parece un truño, que ya lo he hecho en más de una ocasión. Así de claro, o sea, yo intento ser objetivo, todo lo que puedo. Así que nada, espero que os haya molado, espero que os guste y os haya gustado.
Y nada, deciros lo de siempre. Muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos, y también por aquí por YouTube. Está clarísimo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.